Una variable aleatoria x tiene distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado, con mu perteneciente a los reales y sigma cuadrado mayor o igual a 0, es decir que mu puede tomar cualquier valor en el conjunto de números reales y la varianza o sigma cuadrado siempre tiene que ser positiva o igual a 0. O sea, va a tener esta variable aleatoria x, va a tener distribución normal con estos parámetros si su función de densidad está dada por. Como la distribución normal es una distribución que es muy importante, tiene símbolos especiales. Va a ser igual a la función de densidad a phi minúscula, phi de z, z minúscula, va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi por sigma por e elevado a la menos z minúscula menos mu, que es la media, al cuadrado sobre 2 por sigma al cuadrado. Bien, esta es la función f o la función de densidad que lo que nos permite es lo que representa esta función es esta curva. Esta curva es la función de densidad de esta variable aleatoria, la cual, para que sea una función de densidad, tiene que a su vez cumplir dos condiciones. Una es que siempre tome valores de imagen, es decir, valores que vayan desde 0 hacia más infinito. Es decir que si nosotros tomamos cualquiera de estos valores y los reemplazamos en esta función de densidad, siempre nos tiene que dar que los valores que nos den como resultado sean 0 o mayores a 0. La otra condición es que la integral de esta función desde menos infinito hasta más infinito nos dé 1, lo cual nos estaría diciendo que, o lo que nos estaría llevando es a que esta función de densidad, esta distribución, tome valores entre 0 y 1. Es decir, que la probabilidad esté entre 0 y 1. Bien, esta función de densidad tiene esta forma, o sea, la función de densidad sería esta curva. Esta curva tiene estas características. Alcanza su máximo valor en mu, es simétrica respecto a mu, es decir, que este pedazo que está acá y este pedazo que está acá son iguales. Tiene dos puntos de inflexión en mu menos sigma y en mu más sigma. Y como es simétrica respecto a mu menos k es igual que mu más k. Por lo tanto, esta distancia que está acá y esta distancia que está acá, que sería una distancia k, son las mismas. Y otra característica es que toda el área bajo la curva es 1, es decir, que la probabilidad es 1. Por lo tanto, todo el área que está desde menos infinito hasta mu es 0,5. Y todo el área que está desde mu hacia más infinito es 0,5. Por lo tanto, la suma de estos dos nos da 1. ¿A qué es igual la función de frecuencia? O función de probabilidad acumulada. La función de probabilidad acumulada se representa mediante el símbolo o función de distribución acumulada. Mejor, función de distribución acumulada. Función de distribución acumulada. Se representa mediante el símbolo phi mayúscula, este símbolo de un valor k, que es igual a la probabilidad de que z o de que la variable aleatoria x sea menor o igual que este valor, vamos a ponerle z minúscula, este valor z minúscula. O sea, lo que nos está mostrando es la probabilidad acumulada hasta un cierto valor. Es decir, lo que nos muestra
la función de distribución acumulada es la probabilidad acumulada o el área acumulada hasta un cierto valor, desde menos infinito hasta ese valor. Y lo que vamos a usar para obtener esta probabilidad son tablas. ¿Por qué vamos a usar tablas? Vamos a usar tablas porque esta función de densidad no tiene primitiva. Entonces, como no tiene primitiva, no le podemos calcular la integral. Entonces, lo que usamos son tablas. Tablas que lo que hacen es decirnos cuál es la probabilidad hasta un determinado valor. Pero las tablas que vamos a usar van a ser las tablas de la normal 0,1. Y lo que vamos a hacer es cualquier variable aleatoria que tenga distribución normal es llevarla a una normal 0,1. Llevarla a una normal 0,1 implica estandarizarla. Estandarizarla quiere decir que a esta variable aleatoria le resto su media y la divido por su desvío. Así la convierto en una normal 0,1. Y así puedo usar las tablas de la normal 0,1 para cualquier caso. Bien, esta es la función de distribución acumulada. ¿Cuáles son las medidas? Las medidas que tenemos son la esperanza de esta variable aleatoria con distribución normal va a ser igual a mu. La varianza de esta variable aleatoria va a ser igual a sigma cuadrado. Y el desvío de esta variable aleatoria con distribución normal va a ser igual a la raíz cuadrada de sigma cuadrado, o va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Análisis gráfico de la normal cuando x tiene distribución normal con parámetros mu sigma cuadrado. Bien, el gráfico de esta distribución tendría más o menos esta forma. En general tiene esta forma. Tenemos mu. Mu es el mayor valor que alcanza esta función. Es decir, en mu tiene su máximo. Después tenemos que tiene dos puntos de inflexión, en mu menos sigma y en mu más sigma. Y además otra particularidad es que si nosotros tomamos una constante cualquiera, la distancia que hay desde mu hacia esa constante es la misma distancia que hay hacia mu y hacia su izquierda. Es decir, por lo tanto, mu más esa constante es igual que mu menos esa constante. Es decir, la distancia es la misma. Otra particularidad es que el área bajo la curva es igual a 1, por lo tanto, como esto es simétrico, es decir, desde menos infinito hasta mu es simétrico con respecto a esto, es decir, es lo mismo, entonces tenemos que desde menos infinito hasta mu, el área o la probabilidad es igual a 0,5, es decir, es la mitad que esto. Entonces, por lo tanto, si esto es 0,5 y la probabilidad total es 1, esto es 0,5. Es decir, toda esta área bajo la curva es 0,5. Y otra cosa que podemos analizar de acá es que esta distribución, a medida que nos vamos acercando hacia menos infinito, va tendiendo a cero. Nunca se acerca a cero, pero va tendiendo a cero. Lo mismo con este lado. Cuando vamos tendiendo hacia más infinito, se va acercando hacia cero. Es decir, se va reduciendo la acumulación de probabilidad. Bien, podemos analizar dos casos. El caso 1, cuando tenemos distintas medias, es decir, acá vamos a analizar dos curvas y compararlas. Vamos a analizar el primer caso cuando tenemos dos curvas, pero la media es distinta, pero tienen igual varianza. El caso 2, cuando tienen igual media, pero la varianza es distinta.
En el caso uno, las curvas tendrían esta forma. Dijimos que tienen igual media, no, que tienen distinta media, o sea que tendríamos que la primera curva tendría esta media y la segunda curva esta media, pero dijimos que la varianza era la misma, entonces tienen la misma distribución, la misma dispersión. Entonces, como conclusión, es que las curvas tienen igual forma, pero lo único que cambia es la media, que está ubicado en un lugar diferente, porque dijimos que la media tenían distintas medias. En el segundo caso, tenemos igual media, pero lo que cambia es la dispersión o la varianza. Entonces vamos a tener que tienen igual media en ambos casos, pero lo que va a cambiar es la dispersión, es decir, vamos a tener una curva que va a estar más dispersa y otra que va a tener los datos como más concentrados, es decir, que la dispersión se va a reducir. Es el caso de la curva verde, que tiene como los datos más concentrados y su dispersión es menor. En cambio, la curva roja lo que tiene es mayor dispersión. Entonces, como conclusión, podemos sacar que cuanto mayor es la dispersión o la varianza, entonces más, más ensanchada va a estar la curva cuando tiene mayor dispersión, pero en cambio cuando la dispersión es menor, es decir, la varianza toma un valor menor, la curva va a estar como más acampanada, más concentrada, más alargada, como la curva verde.